Uno de estos 5 lenguajes habla sumamente más profundo que los otros 4. Usted quizá valore los 5 lenguajes, pero si no escucha su lenguaje principal de la disculpa, pondrá en duda la sinceridad de la persona que se disculpa. Por otra parte, si la disculpa se expresa en su propio lenguaje principal, entonces le resultará mucho más fácil perdonar al ofensor. Por lo tanto, es sumamente importante descubrir su propio lenguaje principal de la disculpa y el lenguaje principal de las personas importantes en su vida. Esto mejorará su capacidad tanto de dar como de recibir disculpas eficaces. Preguntas para identificar su propio lenguaje de la disculpa. Primero, Jennifer y yo queremos ayudarlo a descubrir su propio lenguaje de la disculpa, el que a usted más le gustaría escuchar cuando ha sido ofendido. Algunas personas sabrán inmediatamente su propio lenguaje principal de la disculpa. Para otros no será tan fácil. La primera manera de descubrir su lenguaje principal de la disculpa es contestar la pregunta: ¿qué espero que la persona diga o haga que me permita perdonarla auténticamente? Quizás encuentre que su respuesta involucre varios lenguajes de la disculpa. Alicia y Mario estaban en mi oficina por una larga discusión que habían tenido porque él había olvidado su aniversario y no había planeado nada especial para celebrarlo. Después de escuchar a ambos por un rato, le pregunté a Alicia: ¿qué debería decir o hacer Mario para que lo perdones? Quiero que diga que lo lamenta, respondió ella. No creo que sepa cuánto me ha herido realmente. Quiero que reconozca que esto estuvo mal. ¿Cómo pudo olvidarlo? Sería realmente lindo si intentara planear algo para compensarme, algo que se le ocurriera por su cuenta. Mencionaste 3 cosas, le dije. ¿Quieres que te diga que lo lamenta? ¿Quieres que reconozca que lo que hizo estuvo mal? ¿Y te gustaría que hiciera algo para compensarte? Si tuvieras que elegir una, ¿cuál elegirías? Sobre todo, quiero que sepa cuánto me ha herido con esto, dijo ella. No creo que se dé cuenta. Las fechas especiales no son tan importantes para él como para mí. Era obvio que el lenguaje principal de la disculpa para Alicia era demostrar pesar. Ella quería escuchar a Mario decir: me doy cuenta cuán profundamente te herí. Sé que la celebración de nuestro aniversario es importante para ti. No puedo creer que lo haya olvidado. Lo lamento realmente. Entonces, si agregara: espero que me dejes compensarte, sería el toque final y comenzaría definitivamente el proceso de perdón en su corazón y su mente. Segunda pregunta: ¿qué es lo que duele más profundamente de esta situación? Una segunda manera de descubrir su lenguaje principal de la disculpa es contestar la pregunta: ¿qué me duele más profundamente de esta situación? Esta pregunta es especialmente útil si el ofensor aún no se ha disculpado para nada o no se ha disculpado a satisfacción suya. Miguel había sido herido profundamente por su hermano mayor, José. Siempre habían tenido una relación estrecha y se consideraban amigos además de hermanos. 6 meses atrás, uno de los compañeros de trabajo de José le había dado un dato financiero y había hecho una inversión que había escalado rápidamente. Le dio a conocer su buena noticia a Miguel y, para sorpresa suya, éste se enojó muchísimo. «No puedo creer que no me diste la oportunidad de participar», le dijo Miguel. «Después de todo, somos hermanos. ¿Por qué no me lo dijiste?» «Yo no sabía que querías invertir», había respondido José. «¿Qué quieres decir con yo no sabía que querías invertir?» «Cualquiera hubiese querido invertir en este tipo de negocio», dijo Miguel. La conversación fue de mal a peor y como resultado los 2 hermanos dejaron de verse durante 3 semanas. Entonces José trató de disculparse con Miguel, pero éste no respondió de forma demasiado positiva. Comenzaron a tener actividades juntos nuevamente, pero la relación no era la misma. Había una barrera entre ellos. Me encontré con ellos en un juego de béisbol. «Tú eres un consejero», se acercaron y me dijeron ambos. «Quizá puedas ayudarnos con un problema que estamos teniendo». Y me contaron el problema. «¿Qué es lo que más te duele de esta situación?», le pregunté a Miguel. «Creo que es el hecho de que José no quiere reconocer que lo que hizo estuvo mal. ¿Cómo puede uno dejar de avisarle a su hermano de un gran negocio? Dijo que lo lamentaba, pero no quiere reconocer que lo que hizo estuvo mal. Eso es lo que más me duele». «No lo considero como algo malo», dijo José. «En retrospectiva, lamento realmente no haberle avisado a Miguel, pero no quería lastimarlo. Sinceramente, no sabía que él quería invertir dinero. Para ser sincero con usted, ni siquiera lo pensé y me sorprendí cuando él se molestó». «¿Te das cuenta de que lastimaste a Miguel muy profundamente?», le pregunté. «Lo sé ahora», dijo José. «¿Está mal lastimar a nuestro hermano?», le pregunté. Sí, uno lo hace intencionalmente», dijo José, «pero yo no lo hice a propósito». «Lo creo», dije. «Déjame hacerte una pregunta.
Si chocaras accidentalmente con una persona en la oficina que lleva una taza de café, haciendo que el café se derramara sobre la ropa de la persona y en el piso, ¿qué dirías? Probablemente diría, lo lamento, debería haberme fijado dónde estaba caminando. Déjame ayudarte a limpiar lo que se derramó. Y probablemente le ofrecería llevar a limpiar la camisa. Así que, aun cuando fue sin intención, igual asumirías la responsabilidad por tus acciones reconociendo que deberías haberte fijado dónde ibas y buscarías restituirle. Sí, contestó José, porque obviamente yo derramé el café. Hice una breve pausa. El café de Miguel se derramó, le dije, aunque no fue tu intención. Lo entendí, dijo. Debería haberme fijado dónde estaba caminando el día que recibí el dato. Debía haberlo hecho. Se lo hubiera dicho a mi hermano porque realmente lo quiero. Y no he disfrutado las últimas 3 semanas. Así que, mientras los observaba en las gradas del gran estadio, José miró a su hermano. Te quiero, viejo, le dijo. Y debería haber pensado en ti ese día. Venderé las acciones y te daré la mitad de la ganancia. No hace falta que hagas eso, dijo Miguel. Ya has hecho suficiente. Te perdono. Los 2 hermanos se abrazaron y yo me alegré de haber ido a ver el partido. Si no le hubiera hecho a Miguel la pregunta ¿qué te dolió más de esta situación?, jamás hubiera sabido que su lenguaje principal de la disculpa era aceptar la responsabilidad. Así que no hubiera sabido cómo guiar a José para que se disculpara sinceramente. No era suficiente que él dijera «me equivoqué». Tenía que aceptar la responsabilidad por sus acciones y decir «debería haber pensado en ti ese día». Era lo que Miguel necesitaba oír para aceptar la disculpa de José como sincera. Luego supe que José vendió las acciones y le dio la mitad de sus ganancias a su hermano. Ese fue el toque final. No hubiera sido necesario, pero puso un sello a la disculpa y trajo sanidad adicional a la relación. Tercera pregunta. ¿Cuál es el lenguaje más importante cuando yo me disculpo? Una tercera pregunta que lo ayudará a descubrir su lenguaje principal de la disculpa es, cuando me disculpo ante otros, ¿cuál de los 5 lenguajes considero que es el más importante? La pregunta está basada en la suposición de que el lenguaje de la disculpa que usted habla con otros probablemente sea el lenguaje que más desea que usen con usted. Escucha a María de Green Bay, Wisconsin. Cuando me disculpo ante otros, quiero asegurarme que sepan que lo lamento. Deseo que no hubiera ocurrido. No quisiera lastimarlos de ninguna forma, pero me doy cuenta de que lo he hecho. Quiero que sepan que estoy sufriendo porque me siento muy mal por haberlos lastimado. El lenguaje de la disculpa de María probablemente sea expresar pena. Jorge es un camionero de Indianápolis. Cuando me disculpo, reconozco que me equivoqué. Para mí, una disculpa es eso. Si uno no reconoce que se equivocó, uno no se ha disculpado. Probablemente el lenguaje de la disculpa de Jorge sea aceptar la responsabilidad. Ana, de Charlotte, Carolina del Norte, dijo, cuando me disculpo ante otros, lo que trato de hacer es asegurarles que, con la ayuda de Dios, no lo volveré a hacer. Quiero que sepan que no estoy contenta con lo que hice y que realmente quiero cambiar mi comportamiento. Probablemente Ana escuche mejor una disculpa en el cuarto lenguaje, arrepentimiento genuino, que intenta impedir que el comportamiento vuelva a repetirse. ¿Es usted bilingüe? La respuesta a las 3 preguntas anteriores probablemente le permita determinar su lenguaje principal de la disculpa. Quizás haya 2 lenguajes que le parecen de igual importancia, es decir, ambos le comunican claramente la sinceridad de la otra persona. Cuando se pregunta cuál es más importante, se dice, bueno, ambos son igualmente importantes. Entonces quizás sea bilingüe. Si es bilingüe, está bien, será más fácil para quienes quieran disculparse con usted. Si el ofensor habla alguno de estos 2 lenguajes, usted percibirá que es sincero y estará predispuesto a perdonarlo. En realidad, es bastante frecuente que 2 o 3 de los lenguajes de disculpa resulten de cierta importancia para usted, pero en general uno se destaca por encima de los demás. Si usted no escucha su lenguaje principal en la disculpa, probablemente cuestione la sinceridad de la persona que se disculpa. Trabajo de detective. ¿Cómo descubrir el lenguaje de otra persona? ¿Cómo puede descubrir el lenguaje principal de la disculpa de otras personas con las que está relacionando? Podría alentarse a leer el libro, contestar las 3 preguntas de arriba o tomar el perfil del lenguaje de la disculpa y discutirlo juntos. Esta sería la forma más conveniente y quizás más útil para que ambos aprendan cómo disculparse el uno con el otro más eficazmente. No obstante, si la otra persona no está dispuesta a leer el libro,
Usted podría expresar las preguntas 1 a 3 de otra forma y usarlas para descubrir su lenguaje principal de la disculpa. Podría pedirle a cada persona que describa una disculpa que alguien le pidió alguna vez y que le pareció insuficiente. En ese caso, ¿qué fue lo que faltó? Podría preguntarle. ¿Hubo algo que la persona podría haber dicho pero eligió no decir y que hubiera hecho que su corazón se sintiera bien? O si usted ha ofendido a otra persona, podría preguntarle, sé que te he lastimado, valoro nuestra relación, necesito saber qué tengo que decir o hacer para que pienses en perdonarme. La respuesta de esa persona probablemente revele su lenguaje principal de la disculpa. Un proyecto familiar. Además de hacer estas preguntas, aquí hay un proyecto para que los miembros de una familia ayuden a identificar el lenguaje de la disculpa de cada uno. Usted podría empezar con el padre y la madre y terminar incorporando a los hijos a este proyecto si son lo bastante grandes y están interesados. Dediquen un tiempo como esposos a escribir acerca de cuál piensan que es el lenguaje principal de la disculpa propio. Luego, ordene los otros 4 según su importancia. Además, escriba cuál le parece que es el lenguaje principal de disculpa de su cónyuge. Quizá quieran ordenar los restantes 4 en orden de importancia. Siéntase con su cónyuge y hable sobre lo que usted consideró que era el lenguaje principal de la disculpa de él o de ella. Luego díganse el uno al otro cuál consideran que es su propio lenguaje principal de la disculpa. Luego de esto pueden mirar hacia atrás, a las veces que se han disculpado mutuamente de manera exitosa y a las otras veces cuando la disculpa no pareció ser sincera. Pueden hablar sobre cómo disculparse entre sí en el futuro. Ahora han puesto la base para las disculpas más eficaces en su relación. Más tarde, pídales a sus hijos que hagan el mismo ejercicio. Haga que sus hijos indiquen su lenguaje principal de la disculpa y los otros 4 restantes en orden de importancia. Luego haga que encuentren el lenguaje principal de la disculpa de sus hermanos y padres. Un proyecto de grupo. Si usted forma parte de un equipo en su lugar de empleo o es miembro de un grupo de estudio en su iglesia o comunidad, lo alentamos vigorosamente a hacer que el grupo lea este libro, complete el perfil del lenguaje de la disculpa que está en el final de este libro y discutan este concepto unos con otros. Descubrir el lenguaje principal de la disculpa de los miembros del grupo aumentará la eficacia de sus disculpas cuando, en el futuro, haya malentendidos y sentimientos heridos. ¿Cómo hablar los 5 lenguajes? Por favor, no entienda que estamos diciendo que uno solo debe hablar el lenguaje principal de la disculpa de la otra persona. Cada uno de los 5 lenguajes de la disculpa tiene ventajas emocionales. Lo que estamos diciendo es que usted necesita estar seguro de poder hablar el lenguaje principal de la disculpa de la otra persona. Luego puede intercalar los otros 4 lenguajes para obtener un mérito emocional adicional. Pero sin el lenguaje principal, los demás lenguajes podrían no comunicar su sinceridad. De hecho, cuando no conoce el lenguaje de la disculpa de una persona, entonces debería considerar todos los lenguajes. Si usted habla genuinamente cada uno de los lenguajes de la disculpa, seguramente dirá algo que será música para los oídos de la persona ofendida y percibirá que su disculpa es sincera. Una disculpa sincera. Las disculpas sinceras son un regalo para una persona ofendida. Están ideadas para comunicar que uno está interesado en su relación con la otra persona. Preparan el camino para un perdón sincero y la reconciliación. Nuestro deseo es que este libro le ayude a ser más eficaz en ofrecer disculpas sinceras cuando se dé cuenta de que ha ofendido a una persona. Si luego de ofrecer una disculpa usted percibe que la otra persona no lo ha perdonado plenamente, aquí tiene un enfoque que podría ayudarlo a profundizar el nivel de perdón. 1 o 2 días después de haber ofrecido su disculpa, diga a la otra persona: en una escala de 0 a 10, ¿cuán sincera sentiste que fue mi disculpa la otra noche? Si la otra persona dice algo menor que 10, entonces pregúntele: ¿qué podría hacer para alcanzar un 10? La respuesta le dará la información práctica que necesita para continuar el proceso de la disculpa hasta haber hecho todo lo posible para preparar el camino del perdón. Un hombre le hizo a su esposa esta pregunta. ¿Cómo un 7 fue la respuesta de ella? ¿Qué podría hacer para llegar a un 10?, le preguntó él. En general, respondió la esposa, creo que eres sincero, pero no dijiste que te habías equivocado. Todavía me pregunto si no estás justificando tu comportamiento por la forma en que te traté. Sé que no he sido perfecta,
pero no creo haber hecho algo que te haya impulsado a hacer lo que hiciste. No estoy segura de que realmente sientas eso. Entiendo por qué podrías sentirte así, dijo el esposo después de mover su cabeza afirmativamente. Déjame decirte que sé que lo que hice estuvo mal. No hay excusa para mi comportamiento. Asumo la plena responsabilidad por lo que hice. De ninguna forma fue culpa tuya. Lamento haberte hecho pasar por esto y espero que, con el tiempo, puedas perdonarme. Eso, con mucha probabilidad, es justamente lo que su esposa necesitaba escuchar. Capítulo 8. Disculparse es una elección. Pero, ¿y qué tal si...? Jennifer y yo hemos escuchado muchas preguntas sobre el perdón. La primera es, ¿y qué tal si no quiero pedir perdón? Un hombre de Bakersfield, California, dijo, sé que me equivoqué, pero ella también lo hizo. En realidad, sus acciones fueron lo que provocaron todo. ¿Por qué habría de disculparme cuando fue ella la que empezó? El problema con el juego de esperar es que la duración de vida media de los hombres y mujeres es de 75 años. ¿Cuánto de su vida adulta quiere pasar en una relación de tipo Guerra Fría mientras cada uno espera que el otro se disculpe? He conocido parejas que han pasado 30 años viviendo en la misma casa pero alejados entre sí porque esperaban que el otro diera el primer paso para disculparse. Un esposo me dijo que habían pasado más de 20 años sin que su esposa o él se disculparan uno con el otro. Ni siquiera recuerdo cuál fue el asunto original, dijo. Solo sé que ella insistía en que yo me disculpara, y yo ni siquiera consideraba que le debía una disculpa. Pensaba que ella era la que debía disculparse. Luego discutimos sobre quién debía disculparse y finalmente ambos nos quedamos en silencio. Lamentablemente, estos ejemplos son frecuentes. Conozco 2 hermanos que no se han hablado en 18 años porque un hermano consideró que el otro se aprovechó de él en un negocio de compra de un automóvil, y el otro hermano dijo, «Te dije la verdad acerca del auto». Eso ocurrió hace 18 años y no han intercambiado una sola palabra desde entonces, aun cuando viven en la misma ciudad. Es muy trágico cuando las personas deciden conscientemente no disculparse. ¿Por qué la gente no se disculpa? No vale la pena el esfuerzo. ¿Por qué la gente elige no disculparse? A veces no valoran la relación. Quizás han tenido encontronazos en el pasado y hay mucho resentimiento oculto bajo la superficie. Como dijo una señora acerca de su hermana, me di por vencida en nuestra relación. Parecía que sin que importara lo que hiciera, nunca era suficiente y siempre estaba equivocada. Me lastimó muchas veces y finalmente decidí que no valía la pena el esfuerzo. Instalé un identificador de llamadas en el teléfono para poder reconocer las llamadas entrantes. Cuando llamaba a ella, no contestaba el teléfono. Todo lo que hacía ella era condenarme. Lo mejor era no hablarle. Cuando voy a ver a mi madre, si está el auto de mi hermana, sigo de largo. No me quiero involucrar. Por varias razones, quizás válidas, esta señora tomó la decisión consciente de quitar valor a la relación con su hermana. Por lo tanto, no estaba motivada para disculparse por su propio comportamiento destructivo. Fue su culpa. Una segunda razón por la que las personas escogen no disculparse es que se sienten justificadas en su comportamiento. Es culpa de la otra persona. Un atleta profesional que se involucró en una reyerta en un bar del lugar dijo, «No voy a disculparme. Él no debería haber hecho esos comentarios». Al parecer, la filosofía de este atleta parece ser, «Tú me haces algo malo y lo pagarás. No me pidas que me disculpe. Te merecías lo que recibiste, así que no lo vuelvas a hacer jamás o te irá peor». Obviamente, su énfasis no estaba en construir relaciones, sino en exigir venganza. Este tipo de actitud no quita barreras, las crea. Este es el tristemente célebre enfoque del ojo por ojo de la vida, y muchos lo practican. Está en contraste directo con el consejo de la Biblia de no pagar a nadie mal por mal. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, porque está escrito, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. La persona que justifica su propio comportamiento erróneo se engaña a sí misma. El hombre o la mujer que piensa que nunca hace algo que requiera una disculpa está viviendo en un mundo irreal. La realidad es que a veces todos decimos cosas duras, que critican, poco amables y a veces nos comportamos de forma hiriente o destructora.
La persona que se niegue a reconocer la necesidad de una disculpa tendrá una vida llena de relaciones rotas. Nos encontramos con esa actitud una y otra vez en nuestra investigación. Estos son algunos ejemplos de lo que hemos oído. Beatriz, de Birmingham, dijo: a lo largo de una relación de 10 años he aprendido a no esperar disculpas. He intentado forzarlo, obligarlo a darlas, pero nunca son genuinas y nunca se arrepiente. Él dice que nunca hace algo por lo que tenga que arrepentirse, así que he llegado a aceptar el hecho de que nunca recibiré una disculpa. Solo espero que las cosas no sigan empeorando. Jazmín, de las afueras de Spokane, dijo: mi esposo raramente se disculpa, porque no considera que mucho de lo que hace esté mal. Le cuesta reconocer que comete errores. Marta, de Bangor, Maine, dijo: mi esposo es una persona de pocas palabras. No recuerdo haberlo escuchado disculparse jamás. Su familia nunca enfrentaba los problemas. Hay muchas heridas emocionales en su familia y en la nuestra. Las cosas que se han barrido bajo la alfombra crean resentimientos. Como familia simplemente coexistimos porque se ve bien. Me siento una gran hipócrita. En caso que lo esté pensando, esto no es solo cosa de hombres. Las mujeres también se niegan a decir lo siento. Por ejemplo, Aldo, que vive en Clovis, Nuevo México, dijo: aun cuando sé que mi esposa ha hecho cosas malas, siempre encuentra la forma de hacerme sentir culpable. Cuando pienso que está a punto de disculparse, de pronto no se ha disculpado por nada, sino más bien me ha culpado por su comportamiento. Así que termino disculpándome ante ella. No es una disculpa muy satisfactoria. Marcos, de Indianápolis, dijo: mi esposa nunca se disculpa, salvo cuando hace algo realmente malo, y aún en ese caso no siento que lo lamente realmente. A menudo la conciencia de las personas han sido adiestradas para desplazar la culpa hacia otra persona. En realidad tienen una conciencia insensible, incapaz de ver que el mal está en ellas. Baja autoestima y cómo cambiarla. A menudo una conciencia insensible está acompañada por una baja autoestima. Quizás sus padres le enseñaron que disculparse indica debilidad. Los padres que propician esta filosofía suelen tener ellos mismos una baja autoestima. Suelen culpar a sus hijos de cualquier problema que aparece en la familia. En consecuencia, los hijos desarrollan un sentido de baja autoestima que transmiten a la siguiente generación. Debido a que se esfuerzan tan desesperadamente por ser una persona de valor y como asocian la disculpa con una señal de debilidad, ellas también culpan a las demás por cualquier problema de relación que surja. Las personas que sufren de baja autoestima, de desplazar la culpa y de una fuerte aversión a la disculpa, casi siempre necesitan ayuda para tratar con estos patrones de pensamiento, comportamiento y emociones profundamente arraigados. Lo que estas personas no saben es lo siguiente: la disculpa mejora nuestra autoestima. Las personas respetan al hombre y a la mujer que están dispuestos a asumir la responsabilidad por sus propias fallas. Entonces, recibir el respeto y la admiración de los demás mejora la autoestima. Por otra parte, quienes intentan ocultar o excusar su comportamiento errado casi siempre perderán el respeto y la afirmación de los demás, lo cual agrava más la baja autoestima. Sin embargo, a la persona atrapada en este ciclo negativo le costará entender esta realidad. David y su esposa Silvia han sufrido varias pérdidas importantes en su vida. Cuando llegaron a su primera sesión de consejería con Jennifer, David mencionó que solía ser un adicto a la pornografía, pero estaba en recuperación de ese hábito destructivo. Silvia dijo que se sentía muy dolida, no solo por las pérdidas recientes, sino también por la larga historia de adicción secreta de David. ¿Se ha disculpado David adecuadamente por los resultados de su adicción a la pornografía?, pregunté. Hubo un silencio. Bueno, explicó David finalmente. He dicho que lamentaba mi adicción, pero no entré en ningún detalle porque pensaba que la conversación terminaría mal. David era como un ratón atrapado en una trampa. No quería complicarse más hablando de sus faltas. Quería ayudar a David a ver que, irónicamente, el hecho de ignorar el dolor que le había causado a Silvia solo conseguiría prolongar el sufrimiento de todos. Les expliqué el concepto de equilibrar la balanza. Cuando Silvia se enteró de tu adicción a la pornografía, fue como si la balanza que mantenía el matrimonio de ustedes en equilibrio se desequilibrara. El lado de la balanza de ella se desplomó. Se sintió muy abatida, triste, sola, enojada y temerosa de volver a confiar en ti jamás.
Tu disculpa general no logró volver a equilibrar el matrimonio. Silvia sigue sintiéndose muy dolida y asustada. Si dejas a Silvia del lado bajo de la balanza, lo más probable es que quiera descargar el peso que la está manteniendo abajo arrojándote dardos. David rápidamente me aseguró que él sí sentía el enojo de Silvia. Terminé mi analogía diciendo, Silvia necesita ayuda para quitar el peso de su lado de la balanza. Le harías un gran servicio a ella y a tu matrimonio teniendo la conversación detallada que temes que termine mal. A menudo las personas que ofrecen disculpas detalladas encuentran todo lo contrario. Al descargar el peso del dolor y validar a su cónyuge, reciben gratitud a cambio. Silvia podría suavizar la ira que ha estado descargando sobre ti. Podría encontrar que tu disculpa sincera es maravillosamente irresistible y útil. David había escuchado atentamente y parecía como si una luz se hubiera encendido en su mente. Acordó intentar una disculpa detallada en casa y dar un informe la semana siguiente. David y Silvia volvieron a la siguiente semana mostrando un cambio. David contó, le dije lo que usted me indicó y no fue tan malo. Le expliqué a Silvia lo mal que estuvo en mantener una pila de material pornográfico en casa todos estos años. Le dije que lamenté que nuestros hijos hubieran encontrado mis revistas y que esto pudiera haberlos lastimado emocionalmente. Entré en otros detalles, como mi tristeza por haber hecho sentir a Silvia como una mujer inadecuada y haberla traicionado cuando le mentí acerca de lo que hacía. David estuvo tan complacido por su acción osada y la libertad que consiguió que le dijo a un amigo que hiciera lo mismo. Ya le expliqué el tema de la balanza desequilibrada a un amigo. Él tiene que disculparse con su esposa también y ahora dice que lo hará. ¿Cómo te sientes al oír esas palabras de David?, le pregunté finalmente a Silvia. Eso fue un paso enorme para David, me respondió ella. Me había resignado a que nunca lo escucharía asumir la responsabilidad por sus acciones. Ahora tengo más esperanza sobre el futuro de nuestro matrimonio. David añadió, por mucho tiempo creí en el engaño de, si hablamos más acerca de este problema, eso hará que la situación empeore. Ignoré a mi conciencia y, tristemente, transmití a mi esposa el mensaje de que no me importaban sus sentimientos. A David le diagnosticaron cáncer en la etapa 4 solo 4 meses después de haberse disculpado con su esposa. Ahora dice maravillado, ¿y si no me hubiera disculpado con mi esposa y no hubiera resuelto todo este asunto mientras me sentía sano? Por favor, dígale a sus lectores que es verdaderamente urgente disculparse mientras tienen la oportunidad de hacerlo. Gary y yo lo instamos a buscar ayuda profesional si cae en alguna de estas categorías: baja autoestima, una conciencia subdesarrollada o una tendencia a culpar a otros por los problemas. Sus relaciones nunca alcanzarán su potencialidad hasta que aprenda a disculparse. En realidad, usted está lastimando a personas importantes en su vida por su falta de disposición para disculparse. ¿Y si me es difícil aprender ese lenguaje? Una segunda pregunta que escuchamos a menudo es, ¿y si el lenguaje de disculpa de la otra persona no me resulta natural? Esta es la pregunta que se planteó con frecuencia cuando hablamos acerca del concepto de los 5 lenguajes de la disculpa. Estas eran personas muy sinceras que querían aprender a disculparse eficazmente, pero estaban siendo sinceras al decir, jamás aprendí a hablar ese lenguaje de la disculpa. ¿Cuán difícil es aprender un lenguaje que se usa poco? Es cierto que a algunas personas les costará más hablar un lenguaje de disculpa específico que a otras. Todo tiene que ver con nuestra historia y lo que hemos aprendido, siendo niños o adultos. La buena noticia es que estos lenguajes de la disculpa se pueden aprender. Aceptar la responsabilidad. Para quienes les resulta difícil pronunciar las palabras «me equivoqué y no debería haberlo hecho», les sugiero la siguiente práctica. Escriba las siguientes palabras en una tarjeta. No soy perfecto. A veces me equivoco. A veces digo y hago cosas que son hirientes para otros. Sé que el lenguaje principal de la disculpa de la otra persona es escucharme aceptar la responsabilidad por mi comportamiento diciendo, me equivoqué, no debería haberlo hecho. Por lo tanto, aprenderé a decir estas palabras. Una parte de aprender a aceptar la responsabilidad por el comportamiento propio es darse cuenta de que nadie es perfecto. Soy imperfecto. A veces hago y digo cosas hirientes que perjudican a otros. Cuando decido reconocer que soy humano y estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad por mis errores y que me disculparé usando el lenguaje de la otra persona, estoy progresando. Arrepentirse genuinamente.
Para algunas personas es difícil expresar la intención de arrepentirse con palabras tales como «voy a trabajar duro para que esto no vuelva a ocurrir». Orestes estaba siendo muy sincero conmigo cuando me dijo, no quiero prometer que cambiaré porque podría fallar. Realmente tengo la intención de cambiar porque no estaría disculpándome si no fuera así. Pero cuando digo que voy a intentar cambiar, tengo miedo de estar dirigiéndome al fracaso y de dañar aún más la relación. ¿Por qué no puedo simplemente demostrar el cambio en vez de hablar del cambio? Orestes está expresando el sentimiento de muchos. Sin embargo, el problema de no expresar con palabras su intención es que la otra persona no puede leer su mente. Usted sabe que está intentando cambiar, pero la otra persona no lo sabe. En un sentido muy real, expresamos con palabras nuestra intención de arrepentirnos por la misma razón que lo hacemos con los otros lenguajes de la disculpa. Queremos que la otra persona sepa que reconocemos que la hemos ofendido, que valoramos nuestra relación y que queremos ser perdonados. Alicia de Mobile, Alabama, lo expresó de la siguiente forma. Mi esposo no ve demasiado mérito en pronunciar las palabras «lo lamento», «me equivoqué», «me perdonas» o «intentaré no volverlo a hacer». Pero cuando él no dice las palabras, solo puedo suponer que no lo lamenta, que no se da cuenta de que ha hecho algo malo y que no tiene la intención de cambiar. Aun cuando lo lamente y realmente esté intentando cambiar, yo no lo sé. Sin esas palabras, ¿cómo sé que realmente te estás disculpando? ¿Cómo sé que estás realmente intentando cambiar? Para mí, el arrepentimiento es mi lenguaje principal de la disculpa, y si sé que mi esposo está al menos intentando cambiar, estoy dispuesta a perdonarlo. Pero si él no me lo dice, entonces es como si no estuviera usando mi lenguaje de la disculpa y me cuesta creer que es sincero. Alicia está dejando en claro que expresar la intención de cambiar es el primer paso para hablar el lenguaje de la disculpa del arrepentimiento. No le estoy sugiriendo que prometa no volver a hacerlo. Lo que está expresando es que hará todo el esfuerzo para no repetir este comportamiento. Es un esfuerzo que conduce al éxito. Cambiar patrones de comportamiento de mucho tiempo puede ser difícil, pero el primer paso es decidir que necesitan ser cambiados y que con la ayuda de Dios comenzará a recorrer el camino hacia el cambio positivo. La mayoría de las personas se verá alentada por sus esfuerzos y estará dispuesta a perdonarlo cuando tropiece en el camino, si está dispuesto a confesar la falla. No permita que el temor al fracaso le impida dar los primeros pasos para el camino del arrepentimiento y el éxito. Si este es el lenguaje principal de la disculpa de la otra persona, nada reemplazará las palabras «realmente me esforzaré para cambiar este comportamiento». Luego, desarrollar un plan y seguir ese plan lo hará avanzar en el camino del éxito y la sanidad de las heridas del pasado. ¿Y si me disculpo demasiado? La tercera pregunta que quiero tratar es, ¿y si tiendo a disculparme demasiado? En nuestra investigación seguimos encontrando personas que reconocieron que ellas o sus amigos tendían a disculparse casi a diario. Cada vez que había cierta tensión entre ellos y otra persona se disculpaban inmediatamente. Me perjudico yo mismo. Las personas que tienden a disculparse demasiado lo hacen por diversas razones. Algunos se disculpan frecuentemente porque a menudo son culpables de palabras o acciones que hieren a otros. Tengo más experiencia en disculparme que mi esposa porque siempre me estoy perjudicando yo mismo. Soy una persona que habla bastante y a veces eso me trae problemas. Digo cosas sin pensar y luego me doy cuenta de que he lastimado a mi esposa o a alguien en el trabajo, así que me disculpo mucho. Emma dice que su esposo Andrés se disculpa a menudo por una razón similar. Hace algo para disculparse cada día. Al principio pensé que estaría bromeando, pero no veía una sonrisa en el rostro de ella. «Lo dice en serio, ¿no es cierto?», le dije a ella. «Sí», afirmó ella. «Nunca conocí un hombre tan insensible, pero es rápido para disculparse. Solo quisiera que aprendiera a dejar de hacer cosas por las que tiene que disculparse». Para personas como Jorge y Andrés, el problema no está en su falta de disposición para disculparse, sino en una deficiencia en su capacidad para relacionarse. Han aprendido a manejar esta deficiencia disculpándose frecuentemente y libremente. Una respuesta más satisfactoria y de largo plazo sería que estas personas asistieran a clases sobre cómo mejorar su capacidad para relacionarse,
recibir ayuda individual o leer libros sobre los aspectos fundamentales de relacionarse positivamente con otras personas.